El día de hoy vamos a dar la conclusión de lo que iniciamos viendo en el capítulo 5 de Frida Díaz Barriga. Vamos a empezar a hablar sobre aspectos importantes y fundamentales que ella empezó a plasmar sobre las estrategias, cuáles eran sus objetivos, su verdadera finalidad. El día de hoy vamos a tomar los siguientes elementos para dar una definición concreta de a qué se refiere Barriga con estas cuestiones de las estrategias. Vamos a ver cómo Barriga empieza a estructurar los primeros pasos del conocimiento desde un ángulo muy interesante. Primer punto. Arrancamos en el escenario de 1976. Todo esto tiene un contexto histórico, educativo, político. 1976 se convierte en la punta de lanza, puesto que es el año en donde la Ciudad de México, a lo largo de sus niveles de educación, empieza a tener un crecimiento importante. Y muchos autores, muchos escritores pensaron que el desarrollo, que el progreso estaba a la puerta. Sin embargo, se empezaron a tomar análisis de 1976 al año 1990 con la intención de registrar cuál había sido el éxito que se había obtenido en ese periodo de tiempo. Díaz Barriga empezó a dar una explicación concreta de cómo el nivel básico empezaba a tener un incremento en varios aspectos educativos. Muchos pensaron que habían sido los libros la base de ese despunte. Muchos pensaron que era la enseñanza del momento y otros que era el aprendizaje. Díaz Barriga empezó a establecer un desarrollo en el aspecto cognitivo que empezó a marcar las pautas de lo que debimos haber entendido en 1976 y 1990. Entre esos periodos, Díaz Barriga se estableció y menciona, a través también Carlos Ornelas, ellos mencionan que ese periodo trascendió porque muchos de los libros, muchas de las enseñanzas y la forma de educar tenía un tinte específico, un tinte que se llamaba sentido común. No se desarrolló el conocimiento únicamente, ni la enseñanza, ni el aprendizaje. Se desarrolla de 1976 a 1990 el sentido común de los estudiantes de esas generaciones. Lo que hace Díaz Barriga es empezar a diseñar estrategias, no que incrementaran el conocimiento, no que regularizaran la enseñanza, sino que desarrollaran la sensibilidad del conocimiento. Díaz Barriga empieza a darte una estrategia, no para acumular aprendizaje, sino para desarrollar una de sus principales características. A continuación vemos cómo Díaz Barriga empieza a desglosar sus estrategias. Toma como punto de partida el desarrollo del sentido común de aquel periodo ya mencionado y te empieza a hablar de cómo los libros no tienen de alguna manera todo el peso del desarrollo cognitivo que en 1976 se mencionaba. Se dividen los libros conocidos como la famosa superestructura: textos narrativos, expositivos, descriptivos, de secuencia, comparativos, y cada uno de ellos tiene un tinte particular. Sin embargo, Díaz Barriga hace énfasis a que la superestructura no está en el desarrollo de los libros. Díaz Barriga dice que el contenido no es la superestructura de los libros. Posteriormente empieza a hacer un análisis importante: cómo diseñar estrategias que a través de estos diferentes textos logren consolidar una superestructura cognitiva. Posteriormente vamos a ver cómo el desarrollo de este trabajo se va plasmando en algo que vamos a empezar a conocer como un organizador textual. Díaz Barriga menciona el sustento, el desarrollo, el crecimiento de la sensibilidad cognitiva radica en su forma de organización. Esto ya lo habíamos visto a través de los periodos en los que condujeron la SEP personas como Vasconcelos,
como Carlos Ornelas, como Guevara Niebla. Ellos empezaron a establecer los 3 modelos para desarrollar una superestructura textual. Al estar integrados en el sistema educativo nacional, ellos empiezan a diseñar los ángulos importantes de las estrategias, que consisten en lo siguiente. Primera parte es organizar. Toda estrategia se diseña a partir de una organización. Segundo, el segundo punto importante de una estrategia es administrarla. Saber administrar lo que estás generando, lo que estás produciendo. Y por último, habla de formación. Muchos de nosotros pensamos que las estrategias nos sirven como un medio de formación. Sin embargo, los personajes y dirigentes de la SEP que te acabo de mencionar empezaron a establecer el camino para diseñar estrategias que desarrollaran la sensibilidad del conocimiento. Podemos verlo a través de la famosa catástrofe silenciosa, en donde este texto es uno de los mayores hallazgos del ámbito expositivo. Díaz Barriga te dice que un lector hábil tiene la capacidad de percibir los detalles en el texto, la forma de organizarse, la forma de administrar y el rumbo que éste tiene para dirigir el conocimiento. Punto fundamental. Muchos de nosotros pensamos que hacemos estrategias para renovar nuestra práctica educativa, para rediseñar nuestro aprendizaje. Sin embargo, Guevara Niebla, a través de la catástrofe silenciosa, a través de este texto expositivo, te da a entender que una de las principales funciones del maestro del siglo XXI es mostrar esas cosas que no se ven directamente en los libros. Por eso es importante señalar las capacidades de los lectores, no para clasificarlos, no para restringirlos, sino simplemente para darte a entender la posición desde donde se están estructurando las nuevas estrategias. Posteriormente, se menciona que la estrategia de enseñanza y los tipos de aprendizaje significativo en las modalidades de recepción y por descubrimiento guiado y autónomo es un pensamiento que se empieza a estructurar desde 1976. Lo retoma César Coll, lo retoma la profesora Díaz Barriga, y empiezan a diseñar un nuevo camino. También a través de los textos, ellos te están dando tips de cómo aprender a leer un libro, cómo conducirte. Posteriormente te empieza a hablar de niveles. Muchos de nosotros pensamos que al organizar nuestra sesión, al organizar nuestros conocimientos y al organizar el tiempo, estamos creando un desarrollo y nos estamos moviendo en la superestructura que implica una lectura del siglo XXI. Sin embargo, Díaz Barriga dice, no, lo que establece la superestructura es lo siguiente. Si tenemos diversos tipos de lectura, si tenemos libros narrativos, de exposición, comparativos, etc., la superestructura radica en la variación que producen los niveles de aprendizaje, de desarrollo. Muchos podemos pensar que por leer varios libros al mismo tiempo tenemos un conocimiento. Dice Díaz Barriga, cuando tú tienes un conjunto de autores, lo que tienes es una transición, un cambio de percepción, de conocimiento, más no una trascendencia. Es importante cómo Díaz Barriga te empieza a llevar a una lectura de estrategias trascendentes. Posteriormente, a través de los personajes que te acabo de mencionar, la ruta se crea. ¿Cómo debo crear mis estrategias en el siglo XXI? ¿Para qué? Ellos te hablan de un aprendizaje significativo. Díaz Barriga mencionó algo muy importante. Dice que nosotros pensamos, o en su mayoría las generaciones de maestros anteriores a las nuestras, pensaban que los alumnos aprendían a través de repeticiones constantes. Estas repeticiones hacen que el modelo o el sistema educativo implemente lecturas narrativas que lo único que hacen es crear un escenario en donde ellos se relacionan con situaciones cotidianas
y llevan a los alumnos a tener un aprendizaje inflexible. Muchos de los autores llegan a este contraste. Dicen que las estrategias del siglo XXI no han impactado ni han trascendido por la lectura que hacen de los textos. Algo muy importante que ellos mencionan. Dice que para que tú trasciendas en una estrategia, para que tú puedas diseñar una estrategia conforme al escenario, conforme a las necesidades y conforme a las generaciones que tienes, es importante que tú comprendas elementos fundamentales de desarrollo. Muchos de los textos narrativos configuran alumnos que hacen una repetición constante del aprendizaje, y esa repetición constante la aplican en sus labores, la aplican en sus relaciones familiares, la aplican en sus relaciones sociales. Dice Díaz Barriga, eso no es trascendencia, eso no es cambio, eso no es desarrollo. Importante, Díaz Barriga menciona que la característica de una estrategia es cuando retas el pensamiento de todo aquel que te está escuchando. No hace una clasificación en donde diseñes una estrategia específicamente para el grupo que tienes. Las estrategias significativas y trascendentes son aquellas que están diseñadas pensando en tu alumno a futuro, pensando en tus diversos escenarios, cómo pueden relacionarse. Menciona Ausubel en 1978. Dice, cuando Ausubel en 1978 defendió este tipo de enseñanza frente a otras modalidades, como la enseñanza basada en el aprendizaje por descubrimiento, hizo una serie de especificaciones que no han sido bien consideradas o han sido mal aplicadas. Voy a detenerme en esta parte y te menciona Díaz Barriga. La intención de las estrategias significativas no tienen como objetivo emparejar a la enseñanza con el aprendizaje, sino tratan de que el ser humano tenga la capacidad de desarrollar algo que se llama sentido común, que es la parte media entre enseñar y aprender. Dice Díaz Barriga que si tú entiendes que los textos, en este caso de exposición, tienen esa capacidad de desarrollar el sentido común, por ende, por resultado, vas a tener un equilibrio. Dice Díaz Barrigas, yo produzco estrategias significativas que tienen como objetivo equilibrar el sentido común de los que me escuchan. Si yo puedo darle un escenario actual a mis estudiantes para que ellos desarrollen su sentido común sin tenerlos que sujetar a un método o a una propuesta, es cuando empiezo a tener algo que se llama dinamismo estratégico. Muchas de nuestras estrategias no tienen dinamismo, es una repetición. Mencionan también, Ausubel defendía estas posiciones, el que el aprendizaje, la enseñanza, las estrategias tuviesen un dinamismo. ¿Cómo se va a lograr ese dinamismo si mi clase sigue siendo la misma? Si mi clase se sustenta en 3 o 4 lecturas, si mi lectura está hecha fuera de las perspectivas que maneja Díaz Barriga, que manejó Guevara Niebla, que manejó Vasconcelos, si estoy fuera de la perspectiva, voy a tener repeticiones constantes. Dice Ausubel que una de las principales características para lograr el desarrollo y el impacto de una estrategia se logra a través de la interpretación. ¿Por qué? En los años de 1970, 1976, 1990 y 1994, los modelos educativos se caracterizaban por clasificar las formas de aprender, por restringir la imaginación, por tratar de expulsar esos momentos de creatividad, esos momentos que rompían la ortodoxia de tu enseñanza. Por eso Ausubel decía, importante, ¿quieres diseñar estrategias? Tienes que empezar a desarrollar el sentido común y la interpretación sobre textos expositivos. ¿Cómo son estos textos expositivos?
muchas de las controversias de los textos a lo largo de la historia han sido que si el texto está bien redactado, que si contiene todos los puntos, que si está en el escenario vigente. Pero dice Ausberg, pasen los años, pasen los textos, pase el aprendizaje, la interpretación humana es una característica fundamental para rediseñar las estrategias. Otra cosa también, dice Díaz Barriga, el propósito de que tú tengas estrategias que puedan transformar la sensibilidad de conocer está dirigido a que cada lectura que haces te dé la oportunidad de reiniciar el aprendizaje. Muchos decimos que el aprendizaje debe de ser vigente, actualizado, que el aprendizaje debe contener todos los elementos importantes para describir tu realidad, pero mencionó Ausberg, lo dijo César Paul, lo dice Edgar Morin, tienes que aprender a reiniciar cuando empiezas una lectura. No es complemento, es una posición de reiniciar el conocimiento. Decía Ausberg, dice, interpretadas incorrectamente por quienes dicen utilizarlas, importante. Ausberg te empieza a hablar de un panorama que se está moviendo desde 1978. Muchos decimos que tenemos las facultades de crear estrategias, de movernos en las estrategias, de implementar las estrategias, de transmitir las estrategias, pero también menciona que si no tienes la capacidad de reaprender una estrategia desde tu punto de partida, desde tu forma de enseñar, estamos reproduciendo los mismos indicadores de 1978. Importante. También mencionaba Ausberg a lo largo de su desarrollo que este tipo de estrategias, que este tipo de aprendizajes no se logra en un año, no se logra en 20 y no se logra en 40 o 50. Ausberg dice, la interpretación es una herramienta natural que posee el ser humano desde su nacimiento. Si tú empiezas a perder la forma de interpretar los textos, vas a seguir teniendo vicios como una forma de hablar muy común, una forma de interpretar muy reducida, una forma de relacionarte con la creatividad fuera del contexto. Ausberg menciona que dentro de la interpretación que hace Díaz Barriga sobre su trabajo, el sentido común es la mayor estrategia de desarrollo que puede implementar el ser humano a lo largo de su ejercicio educativo. Y con esto terminamos el día de hoy, el cierre del capítulo 5, en donde te habla de una superestructura. La superestructura de los textos, dice Díaz Barriga, son 3 elementos fundamentales: organiza, administra y forma. Y con esto concluimos capítulo